El olor de las orquídeas surge de un sueño que yo tuve hace como 20 años aproximadamente, una noche, pues durmiendo, ¿no? Y me despertó esta idea, bueno, más bien esta idea que surgió de este sueño, que obviamente no les puedo contar, ¿no? Que fue el sueño porque es la parte climática de la novela. ¿No? Es ahí de donde surge todo este desarrollo de personajes, todo este desarrollo de la historia del olor de las orquídeas. Pues así, o sea, soñé con las orquídeas y soñé con esa parte climática, con eso que sucede entre estos personajes y un vestido de novia. Entonces, bueno, pues le estuve yo ahí como que rumiando bastante tiempo. En ese entonces yo todavía no me había decidido a ser escritora. O sea, me gustaba escribir, obviamente pues era súper lectora, pero estaba todavía como que con el sueño guajiro de que a lo mejor algún día, pero esta historia estuvo tan fuerte en mí, fue tan vívido aquello que vi, aquello que soñé, que eso me llevó a escribir un cuento. Y después de escribir ese cuento, que se lo di a leer a un amigo escritor, en ese tiempo yo vivía en San Miguel de Allende, él fue el que me dijo, oye, ¿sabes qué? Esto no es un cuento, esto más bien es una novela, porque me empezó a hacer preguntas acerca de los personajes y acerca de la historia, y yo pues muy puntualmente empecé como a contarle todo, ¿no? Entonces me dijo, oye, no, esto da para una novela. Y entonces ahí fue cuando ya lo empecé a pensar ahora sí en serio y dije, bueno, va a ser una novela, pero yo necesito prepararme, ¿no? Necesito tener las herramientas, no solamente porque me guste leer y haya leído mucho, ya puedo considerarme escritora, ¿no? Entonces, pues me fui a preparar. Y para esto pasaron muchos años y muchos estudios y mucha preparación y pues tener oficio, escribí otros libros, ¿no? Esta es mi segunda novela. Bueno, es que en publicar es la segunda novela, es mi cuarto libro y la segunda novela, pero en sí es con la que inicié, ¿no? Mi carrera ya, o sea, como cuando yo decidí ya convertirme en escritora profesional. Entonces, bueno, esas son las bases de cómo surgió el ahora olor de las orquídeas. Esta novela cuenta la historia de 5 personajes que se ven relacionados, pues, de una manera muy peculiar con un, digamos, mágico vestido de novia. Y esta historia la van a contar estos 5 personajes desde su propia voz y desde su propia perspectiva. Quiere decir, es una novela multiperspectivista, es una novela en donde unos van contando y van rellenando los huecos de los otros, porque como está contada en primera persona, entonces cada uno obviamente cuenta desde su propia óptica, ¿verdad? Desde su propia perspectiva. Y bueno, son estos 5 personajes, son 2 parejas y son 2 parejas que se puede decir que son como espejo y una chica. La primera pareja surge en los años 50, que son Raquel y Alejo, y bueno, ellos desde un inicio se ven separados por la tragedia, ¿no? No es spoiler, pero Raquel muere, y eso lo saben incluso desde la contraportada, porque ahí dice, ¿no? Y desde la primera página ya sabemos que Raquel muere, ¿no? Que Raquel está muerta, pero es que de ahí surge como el trasfondo y la verdadera historia del olor de las orquídeas. Y eso nos va a llevar bueno, ya a la época actual, ¿no? Más o menos como el 2012, 2015, por ahí, a Lima con la siguiente pareja, que son Carmina y Santiago. Son una pareja de estudiantes de medicina que también se van a ver relacionados con el vestido de novia. Y después también vamos a conocer a Nana, que es una chamana que ya vive en la Amazonía peruana. Gran parte de la novela se desarrolla en la Amazonía peruana y lo que van a encontrar aquí, además de mucho romance, es aventura, misticismo, magia, intriga, misterio, ¿no? Un poco de todo. Creo que el lenguaje es como hasta un personaje más dentro de esta novela, ¿no? Porque, bueno, mis referencias son peruanas, mis padres son peruanos, yo nací en la Ciudad de México, soy mexicana, he vivido toda mi vida en México, aunque he estado temporadas en Perú, pero bueno, pues esas son mis referencias, ¿no?
Mi educación pues fue diferente, digamos, a cualquier niña mexicana, pues obviamente por la influencia de mis padres, ¿no? Y además he vivido en muchos lugares. O sea, aquí en la República pues he vivido, crecí, bueno, hasta los 9 años viví en la Ciudad de México, pero luego migramos hacia el norte, a Tamaulipas. Entonces también como mi cultura pues fue cambiando un poco entre chilanga norteña, norestense, ¿no? Digamos, y aparte también esta onda peruana, y aparte vivir en la frontera también es muy diferente, porque yo pues desde los 12 años hasta los 19 más o menos viví en Reynosa, mis padres siguen viviendo allá. Entonces también esta cultura entre chilanga peruana, norestense y, no, y de la frontera. Y bueno, después me fui a vivir a San Miguel de Allende, he vivido en Querétaro, he vivido en Los Cabos, me fui a estudiar a Barcelona. Entonces, es como una mezcolanza así. Y aparte, bueno, toda mi lectura, que mi lectura, pues digamos, con la que yo más me identifiqué, pues fue con la novela latinoamericana y con el realismo mágico. Entonces, pues sí, el lenguaje de esta novela principalmente es peruana porque los 5 personajes son peruanos, viven en Perú. Entonces, bueno, y en diferentes épocas. Entonces tuve que hacer como una investigación ahí entre mis familiares, ¿no? Y mis remembranzas, mis recuerdos, mis novelas, o sea, mi lectura, vaya, de novelas. Leí, vi muchos programas, películas peruanas, como para poder crear también estos personajes en sus diferentes épocas y en sus diferentes edades y géneros, porque no todos podían hablar con los mismos modismos, porque no se trataba de ponerle a cada personaje que repitiera modismo, sino que el lenguaje se sintiera vivo, ¿no? Y bueno, algo que me ayudó mucho también es que esta novela, pues la trabajé con varios maestros, con varios escritores, pero el que me ayudó así como que al final y a llevar ese nivel de lenguaje y el nivel de la historia pues a un más alto nivel, ¿no? Es un escritor peruano radicado en Madrid que se llama Jorge Eduardo Benavides, y a él me lo recomendó otro grandísimo escritor que me encanta, que su novela Contarlo Todo es una de mis favoritas, se llama Jeremías Gamboa. Entonces, gracias a él, contacté con Jorge Eduardo Benavides y con él estuve trabajando pues la parte final del libro, ¿no? Y pues obviamente él también siendo peruano, con sus referencias y su cultura y su educación y todo, pues me ayudó también como a pulir el lenguaje de los personajes, que se vieran muy vivos y que hubiera esta diferencia entre todos ellos. Bueno, yo creo que la integración es algo que se da de manera muy natural, muy orgánica, muy fácil, porque es algo que yo traigo dentro de mí, ¿no? Ya el realismo mágico, pues viene dentro, yo creo que de la mayoría de los latinoamericanos, ¿no? Y pues sí, tuvo mucho que ver, obviamente, toda la lectura que yo tuve desde niña, y aparte que yo soy muy intuitiva, soy muy sensible, soy soñadora, ¿no? He tenido ciertas experiencias que me han ayudado también como a explorar esas partes. Y el realismo mágico obviamente ayuda a que todas estas cuestiones místicas, ¿no? O espirituales incluso, entren de una manera como muy fácil, como muy fluida dentro de la novela, que no se vean forzadas, ¿no? Porque no es una historia, hay fantasma, que es Raquel, ¿no? Que está muerta, pero no es un fantasma que te asusta, no es el fantasma de, no sé, de Halloween, ¿no? O de esas películas o historias de terror. Es un fantasma que está muy vivo, ¿no? Es un fantasma normal, no sé si normal sea la palabra, pero natural, o sea, es un ser vivo, digamos, ¿no? Simplemente que ya no tiene cuerpo. Y bueno, y todo el misticismo y todo eso tiene que ver también con nuestras raíces, con nuestras culturas. México y Perú comparten mucho, por ejemplo, en cuanto a la herbolaria, ¿no? En cuanto a este mundo onírico o este mundo espiritual, chamánico, hay mucha similitud, digamos, ¿no? Entonces, sí tuvo que investigar muchísimo. De hecho, fui al Amazonas, tuve la oportunidad de ir a la Amazonía peruana, a Iquitos, a investigar y bueno, incluso estuve con un chamán también y aprendí muchas cosas ahí con él, ¿no?
y ver como esta similitud, te digo, entre México y Perú. Entonces yo creo que se dio de una manera como bastante natural y orgánica, y yo creo que así se siente en la novela. Bueno, sí, yo crecí leyendo, pues muchísimo de todo. En mi casa siempre hubo de todo tipo de libros, pero los que me llamaban así, una cosa como, yo sentía así como un llamado, pues sí, es a los autores latinoamericanos, ¿no? Del boom latinoamericano, digamos, pero de esas novelas que yo sentía que me hablaban. Una de ellas, yo creo que la que más influyó en mí y en mi narrativa y todo, y me di cuenta muchísimos años después, fue La mujer habitada de Yoconda Belli. Esa es una novela extraordinaria, o sea, a mí me impactó, la leí cuando tenía 19 años, me acuerdo dónde la leí, qué estaba haciendo todo y cómo entró dentro de mí, ¿no? A mi sangre, a mis venas, a mis sueños, a mi todo, porque esa narrativa poética tan hermosa que tiene Yoconda Belli, pero la parte de la intensidad, de la fuerza, había un romance, pero también había un fondo, ¿no? Un trasfondo que era la guerrilla nicaragüense. Entonces, se me hizo una novela como muy profunda y me llenó a mí de muchas maneras y me impactó para, pues sí, para toda mi vida, ¿no? Otra más que novela, autora, Isabel Allende, ¿no? Desde La Casa de los Espíritus, que la primera vez que la leí, la tuve que dejar porque estaba yo muy chiquita, yo tenía como unos 14 años, yo creo, y me impactó, eh, y sí, en ese momento la dejé, entonces pasaron algunos añitos como que ya había crecido, ya maduré, ya podía entender ciertas cosas, ¿no? Entonces como que ya la agarré, la volví a leer y wow, ¿no? Y pues ahí me leí todas las novelas de Isabel Allende, de Retrato en Sepia. Bueno, es que son tantas que incluso cuando yo me decidí que ya quería ser escritora profesional, dije, tengo que dejar de leerla. Y 10 años o más de 10 años dejé de leer a Isabel Allende porque pues yo no quería ni obviamente ni copiarla, ni imitarla, ni nada, y que ya su narrativa y su manera de ver el mundo y todo pues ya no influyera más en mí, ¿no? Y bueno, también otra de las grandes novelas que me encantaron y me impactaron, El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Los cuentos peregrinos, las dos de García Márquez. De Mario Vargas Llosa, por ejemplo, también La tía Julia y el escribidor, ese juego que hace, ¿no? Historias dentro de las historias, historias paralelas en El paraíso y la otra esquina, por ejemplo. Y otra novela ya un poco más, ya más contemporánea, pero que también me fascinó y que parte se desarrolla en la selva, no peruana, pero sí en la selva por Colombia, me parece. Hay un viejo que leía novelas de amor del chileno Luis Sepúlveda, es otro así también como de mis grandes, ¿no? Grandes novelas. Ángeles Mastretta con varias de sus novelas me gustó mucho porque los personajes femeninos creo que se salen, o sea, en ese tiempo sobre todo se salían como del común, ¿no? No eran chicas bobas enamoradas o enamoradizas, ¿no? Creo que eran más contundentes, eran más fuertes y aparte, pues las situaciones políticas en las que estaban ambientadas, me gustaba mucho esos temas con más profundidad. Eso siempre me ha llenado mucho, ¿no? Las novelas con más profundidad, con más trasfondo. Igual, por ejemplo, con la grandísima Elena Poniatowska y Hasta no verte, Jesús mío, fue una novela que disfruté muchísimo en mis veintitantos, porque me abrió también la puerta a ver que había novelas que podrían ser con personajes muy atípicos quizás, o para mí, para mis lecturas en ese momento, pero con mucha gracia y dentro de contextos difíciles, ¿no? Y duros. Entonces, no sé, también como que me llenó mucho este personaje de Jesús. Me encantó y creo que son como de mis referencias más importantes. Y bueno, y después también de mexicanos, alguien que a lo mejor ya no entra dentro de la novela latinoamericana como tal, ¿no? Como el realismo mágico y eso, pero que también ha sido grande de mis referencias, sobre todo por la prosa poética, Alberto Ruiz Sánchez. Con los Jardines Secretos de Mogador y con su quinteto en sí, es maravilloso, maravilloso. Yo no soy mucho de leer novela o literatura erótica, pero la de Alberto Ruiz Sánchez se me hizo, aparte es que es erótica sensual, o sea, es muy bonita, no es muy bonita y esa prosa
yo siento que eso de alguna manera también me contribuyó al desarrollo de mi propia prosa. Y bueno, ya mucho más adelante, es que hay dos novelas que quiero decir y quiero recomendar muchísimo. Una, las de hace unos años que ya comenté hace un momento, ¿no? La de Jeremías Gamboa, Contarlo Todo, que es un librazazazo. No sé si todavía lo estén editando aquí en México, pero si lo pueden conseguir, bueno, a mí me encantó, me maravilló, me impactó la construcción de su personaje. Y sabes una cosa, algo que encontré muy interesante en su narrativa, es cómo la forma y el contenido iban de la mano. No quiero desvelar mucho, pero por decir, o sea, está contada en primera persona. Entonces el personaje, conforme iba evolucionando en su vida, conforme iba cambiando su pensamiento, Jeremías Gamboa también la narrativa, la manera de irla contando, la iba cambiando. Entonces a mí me pareció, wow, así increíble, ¿no? Una obra de arte. Y la última novela que acabo de leer que me tiene así de wow, impresionada, de que qué hermosa novela, qué sublime, la de Trotner, perdón, Tamara Trotner, de Nadie nos vio partir. Y qué novela tan preciosa, con un tema bien fuerte, ¿no? Y que le pasó a ella, aparte está basada en su propia vida, pero con unas frases, con una narrativa de verdad sublime, inteligente, pero sin ser snob, ¿no? Sencilla, fluida, elegante, preciosa. Y una historia, te digo, bien fuerte, pero, pero con un final que te deja con el corazón bien contento, no sé, como lindo. Y además, bueno, también, no solamente la menciono por eso, porque realmente el libro me impactó, pero es que tuve el honor de que ella me presentara tanto en México, cuando fui a presentar mi libro allá al sótano de Coyoacán, y además me presentó en la FIL de Guadalajara. Entonces, eh, estoy así como, wow, o sea, impactada, ¿no? Con su narrativa y aparte, pues que haya accedido a presentarme.